Alberto Carrasco le saluda desde la Biblioteca Central de la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Biblioteca Pedro Zulem. Ya estamos reunidos, damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Les solicitamos asimismo registrar sus asistencias en el formulario correspondiente para poder acceder a los materiales, la grabación de este y de otras conferencias que viene dando el equipo de capacitación de la Biblioteca Central de nuestra cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siempre encaminados a la calidad y excelencia académica. El día de hoy, el día de hoy estamos todos invitados para poder reflexionar respecto de un tema muy interesante, un tema que sin duda eh, es del quehacer de lo cotidiano en cuanto se refiere a la vida académica. Cuando el universitario ingresa a un centro de estudios y por primera vez se encuentra tal vez con los avatares de la vida académica, muchas veces lo que empieza haciendo, y eso es a través de la experiencia, empieza con un trabajo de buscar información, ¿ya? De poder remitirse a las fuentes de información, muchas veces verificadas, otras veces fuentes no tan confiables, y se permite encontrar una serie de trabajos que al final forman parte de un determinado producto, sea este un ensayo, una monografía, un informe, o al término de su vida universitaria, para alcanzar el grado o el título, pues tenemos los proyectos de investigación y su correspondiente informe de tesis. Por último, registrar un artículo científico que es condensado en un mínimo de 15 a 20 hojas o páginas y que constituye la síntesis del trabajo que se está en esta situación comunicando, poniendo en evidencia de la comunidad científica. Y es aquí donde nos encontramos con una dificultad. ¿Cuál es esa dificultad? Es que no encontramos la manera de cómo realizar adecuadamente las citas indirectas. ¿Qué quiere decir esto? El día de ayer estamos trabajando las dos formas de citar. Me refiero al modo directo, es decir, trasladar a través de un copia y pega, porque eso es trasladar a través de un copia y pega las ideas de un autor determinado y trasladarlo a nuestro trabajo. En el transcurso ya del quehacer académico, el quehacer científico, nos damos cuenta que es mucho más práctico y también de mayor nivel realizar citas indirectas. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos la fuente original, hacemos una lectura analítica, crítica, concienzuda, totalmente comprensiva, y una vez asimilado y nos interesa esa idea, lo vamos a colocar en nuestro trabajo, pero a través de, por medio de una cita llamada indirecta. Y la cita indirecta ya no es un copia y pega, ya no es el traslado literal de esa información, sino por el contrario, es una escritura nueva. Y me refiero a escritura nueva con que el tesista, el universitario, el académico debe escribir esa idea que no le pertenece, por supuesto, pero que va a avalar su trabajo académico. Y por lo tanto, tendrá que realizar toda una tarea de redacción, iniciándose con una planificación, la textualización y la revisión misma que requiere de un proceso de redacción, en este caso académica. Tal es así que encontramos
muchos errores, deficiencias y hasta a veces sinsabores. ¿Por qué? Sabido es, y ustedes tienen conocimiento de ello aquí en la universidad y en cualquier otro medio similar, de lo siguiente: cuando usted realiza un trabajo, ya en las plataformas se encuentra el vínculo del test o el vínculo del filtro que muchas veces se asocia a a un software internacional denominado Turnitin, ¿de acuerdo? ¿Qué es el Turnitin? Viene a ser un software que permite encontrar la similitud de lo que tú estás colocando en tu trabajo con fuentes varias, con fuentes externas. Y tal es así que va a salir un índice muy alto de similitudes. ¿Qué quiere decir? Desmerita tu trabajo, estás copiando casi lo mismo, hemos trasladado muchas veces tal cual de una tesis a otra. Si uno se pone a revisar, yo tengo un trabajo al respecto, ¿ya? Y he encontrado, ¿ya? Mm, copias de un centro universitario a otro, de una universidad extranjera tomado a otra universidad, algo que se hizo hace 10 años se toma como reciente y solo se cambian los nombres. Es decir, existe lo que se conoce como la falta, miren, la falta de ética en la investigación. ¿De acuerdo? Y ahora ya no es tan sencillo porque tenemos el filtro del Turnitin. Lo que ocurre es que muchas veces recurrimos al Turnitin o pasan el Turnitin, pasan por ese control. Al final, el estudiante no tiene todavía la herramienta de Turnitin durante el proceso. Y ustedes deben saber, muchos no, lo tienen los profesores y los profesores también me dicen, ¿sabe qué? No lo tenemos todos, lo tienen los profesores de tesis, los profesores de metodología y la investigación, de talleres de tesis, etc. Entonces, se necesita masificar esta herramienta que en la mayoría de universidades y aquí también se utiliza, como es el Turnitin, pero para ayudarnos en el proceso de redacción. ¿Qué significa ello? Que tenemos que ir verificando y trabajar nuestros textos de otro modo. Entramos ahí al asunto del parafraseo, ¿ya? Y que vamos a explicar hoy y que es el tópico que nos ha reunido con todos ustedes y con la comunidad internacional. Pues, nos siguen ahora por las páginas de las redes sociales de nuestra universidad a través de la Biblioteca Central y damos la más cordial bienvenida a todos los académicos de los países latinoamericanos que están justamente interconectados con nosotros y, por supuesto, a la comunidad académica y científica sanmarquina. Muy bien, empezaremos dando los pormenores, ¿ya?, de qué significa convertir una cita directa, una información que encuentro en un texto, pero trasladado ya a mi trabajo como un citado indirecto. Quiere decir, escrito con mis propios términos, pero ahí viene el asunto, sin tergiversarlo, sin mutilarlo, sin alterarlo, y lo que es peor muchas veces, mal redactado. Entonces, vamos a empezar y a dar cuenta de ello. A nuestros amigos que se encuentran ya en eh, la plataforma, vamos a invitarles una vez más, ¿ya?, que registren su asistencia en el formulario correspondiente para que de este modo no solamente tengan la grabación posteriormente, sino se le haga entrega de los materiales correspondientes para su consulta. Muy bien, entonces vamos a dar inicio y empezamos con este taller. ¿Cómo convertir citas directas en indirectas? Y fíjense, propongo un ejemplo muy sencillo para darnos cuenta de si en realidad estamos comprendiendo o no. Porque miren, en cuanto a la comprensión del texto, miren, en cuanto a la comprensión, en cuanto a comprender un texto, y esto va más allá
va más allá de tu competencia profesional, de tu competencia académica, o qué tanto sabes de los cursos, qué tanto estás nutrido como académico. No, va por un asunto de que si realmente estoy comprendiendo lo que estoy leyendo. Y a veces preocupa porque encontramos un asunto de que ¿has leído este texto? Sí. ¿Has leído tal información? Sí, muy bien. ¿Y lo has comprendido? Claro que sí. ¿Y qué dice este texto? Y dicen A, B, C. Y cuando se verifica el texto original, el autor no ha dicho, no ha mencionado, no ha expresado A, B, C. Ha expresado X, Y, Z. Es decir, hay un total divorcio entre lo que dice el texto original o el autor de dicho texto y quién está recibiendo el mensaje, quien lo hace suyo, en este caso el lector. ¿No? A veces lo más triste es que se pretende ya haber comprendido, o sea, sí he comprendido, pero ha comprendido mal. Entonces, primero vamos a pasar por eso. Lo importante que es ahora, en tiempos de la inteligencia artificial, de hacer una lectura crítica, comprensiva, para poder asimilar, para poder también internalizar lo que se pretende escribir. Entonces, pasamos por un asunto de la comprensión de textos de nivel superior. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí me he permitido mencionarles y ustedes se pueden ir entrenando aquí en nuestro espacio, ustedes que están ya conectados, pueden ir haciendo este ejercicio. Se les invita a ustedes a poder escribir, ¿ya? Poder escribir donde estén. A ver, el coro del himno nacional, lo recordamos, ese coro tan hermoso del himno considerado el segundo himno, ¿ya? Segundo himno más hermoso del mundo. Y que lo hemos cantado y que lo hemos paporreteado miles de veces. Yo estoy seguro de que miles de veces, si no lo has cantado en el colegio o en alguna otra institución, lo has hecho incluso en el estadio, ¿no? Donde aflora el patriotismo muchas veces, entre comillas, y se canta a viva voz muchas veces sin saber lo que se está cantando. Entonces, a ver, vamos a retar a todos ustedes a tratar de escribir ese corito, ese somos libres, ¿de acuerdo? A escribirlo y te vas a dar cuenta que tal vez, a pesar que lo has repetido miles de veces, no lo recuerdes totalmente. Y hasta tal vez tengas que tararearlo o cantarlo para que lo recuerdes de manera eficaz. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que ya lo tenemos y allí está. Allí está el coro que tiene solo 4 versos. 4 versos. Y ahora viene el reto mayor, ¿de acuerdo? Miren, y quiero su participación a través del chat. Quiero esa participación activa de ustedes a través del chat. ¿En qué? Leemos estos 4 versos que componen el coro de nuestro himno y les voy a solicitar que hagamos un parafraseo oral. Y ese parafraseo oral tengamos que transcribirlo y colocarlo en el chat. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entiendes? ¿Qué estará diciendo el autor de la letra del himno nacional del Perú? ¿Ya? ¿Qué nos estará diciendo en ese coro? ¿Qué mensaje nos deja? ¿Qué mensaje nos da? ¿De acuerdo? Y muy bien, te vamos a solicitar que compartas, ¿ya? ¿Qué entiendes de este coro? ¿Qué entiendes? ¿Cuál es la comprensión que tienes del mensaje de este coro? ¿Para qué? Para luego hacer un parafraseo. El parafraseo quiere decir, el autor de la letra del himno nacional decía esto, nos menciona esto, ¿de acuerdo? A ver, empezamos entonces.
Muy bien. ¿Qué habrá querido decir don José de la Torre Ugarte en estos 4 versos? A ver, ¿qué dice la sala? ¿Qué dice nuestra sala? Primero, comprender un texto tan sencillo, cotidiano muchas veces, usado tantas veces y tal vez hasta incomprendido. Y si esto que es tan sencillo se nos hace complicado, imagínense ustedes los textos académicos que leemos, traídos de otros autores que tienen doctorado, que tienen postdoctorado, investigadores y todo lo demás, sin desmerecer el crédito de ustedes. Solamente un asunto de poder reflexionar respecto de la importancia de la comprensión de textos. Primero, la importancia. Me decía un estudiante, profesor, ahora yo ya leo muy poco porque estoy con la inteligencia artificial. Mire, la inteligencia artificial te permite, claro, te permite encontrar la búsqueda de información de lo que tú le has solicitado. Debes saber solicitar, porque si no te sale cualquier cosa. Y luego que has verificado que realmente es lo que buscas, lo que quieres, de por obra y gracia o por magia, no va a aparecer en tu cerebro, tienes que leerlo. O sea, la lectura en tiempos de la inteligencia artificial es mayor. Ya muchas veces se cree que ya el fin de la lectura es falso, ¿no? Entonces, tú tienes que leer y luego de haber leído, comprender eso que la inteligencia artificial te ha facilitado. Todavía no tenemos ya una forma de inteligencia artificial en que te colocan un chip aquí y ya tienes todo. Ese día tal vez yo podría dudar y decir, ya, pues, ¿no? ¿Para qué voy a estar tanto en la comprensión si ya tengo aquí, me inserto aquí detrás de la orejita el microchip y ya está? Pero no hay todavía eso. Así es que hay que comprender y eso cuesta. Cuesta muchas veces trabajo, la comprensión total, la comprensión acertada y esto. A ver, ¿quiénes nos escriben por el chat, por favor? Mencionando, mire, toda la libertad aquí, ¿ya? No esperamos que nos vamos a decir, wow, ¿cómo escribió esto el compañero, la compañera, ¿no? O el profesor, o quién. Eso funciona, ¿no? ¿Cómo va? Ahí está Kevin. Se da cuenta que cantó el himno todos los lunes sin saber significado. Mire, totalmente de acuerdo. Eso nos ha pasado a la mayoría, ¿no? Nos ha pasado a la mayoría. Imagínense eso, haber cantado tan hermoso himno y qué estará diciendo y hasta a veces, hasta mal cantado. ¿Por qué? Porque decíamos una palabra por otra, recién nos llega a la cabeza que hemos dicho pues otra cosa. A ver, aquí tenemos una participación. Enaltece la libertad que se logró para todos los peruanos, precisando que no cabe otra posibilidad que nuestra condición de personas libres, invocando a Dios. Muy bien, ahí tenemos la participación, ¿ok? Haría el siguiente comentario, ¿de acuerdo? Haría el siguiente comentario para quien nos envió ya su propuesta, ¿sí? De comprensión. Y yo diría aquí, fíjense, ¿qué hay de que alguien falte a ese voto de libertad? ¿Qué sucedería si alguien falta al voto de libertad o a lo que realmente los patriotas, los héroes, etcétera, los peruanos, hicieron en su momento ante Dios, ¿no? Ese juramento de libertad. ¿Qué pasaría si ocurre lo contrario? Porque eso es lo que está diciendo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Continuamos. Miren, anhelar la libertad en tiempos de dominio español. Ojo, está dando Juan Trujillo el contexto de cuándo se realizó, ¿no? De cuándo se realizó, pero recuerden también allí, ¿ya? Recuerden que este texto está vigente y que dice acá, un día, y antes que llegue el día de la muerte del autor, ver un día no muy lejano, una patria libre. A ver, un día no muy lejano de la patria libre, un día que llegue el día de la muerte del autor. Mm, A ver, miren, ¿ah? Miren aquí.
Por eso le decía, ¿no? Dice eso el autor, es decir, vamos con eso. ¿Estará mencionando eso? Como Vallejo habrá anunciado aquí, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, también será algo así, que me voy a morir un día antes. Y ¿dónde dice eso? O estamos ya, miren, especulando con las ideas y no estamos siendo muy objetivos con lo que quiere decir aquí el texto. Vamos a continuar. Fíjense, a pesar que es un coro de 4 versos, aparentemente muy sencillo, caray, tiene un contenido hermoso, grande, ¿ya? Realmente significativo. Nos vamos a permitir ahora, aquí, nos vamos a permitir ya dar la interpretación, a ver, y si alguien, por favor, comparte su opinión, bienvenido, ¿no? ¿Qué es lo que dice don José de la Torre Ugarte aquí? A ver, muy bien. Fíjense ustedes, fíjense ustedes, los 4 versos. Aquí tenemos otro más. Un canto incondicional a al amor incondicional a la patria. ¿Ok? Sí, miren, no confundir. Aquí está, sí, es un canto incondicional a la patria, sin duda. Pero ojo, ¿qué significa parafrasear? Significa expresar lo mismo con otros términos, pero que se entienda como si estuviéramos leyendo el texto original. Mira, como si se estuviese entendiendo, ¿ya? Al autor del texto original. Cuando decimos un canto al amor incondicional a la patria, no lo voy a entender porque ese canto al amor incondicional a la patria puede ser expresado de diversas maneras. No es muy preciso allí para el participante, no es muy preciso, no lo entendería alguien y te volvería a preguntar a alguien, ¿no? Que tú dices eso, en parafraseo te diría, ¿y cuál es ese amor incondicional? ¿En qué consiste ese amor incondicional a la patria? Te tendría que decir y tendrías que explicar. Es decir, no hay una síntesis de lo que manifiesta el coro del himno nacional de manera precisa, puntual, pertinente, que se pueda comprender. ¿De acuerdo? Miren, aquí tenemos, miren, primer verso. Somos libres, seámoslo siempre. Es decir, aquí hay una manifestación expresa de libertad por siempre. Miren, tenemos manifestación expresa de ser libres por siempre. Primer verso. Segundo verso, fíjense, y luego vamos a hacer todo el análisis de los 4 versos. Primero, es una manifestación, una expresión de libertad por siempre. Perfecto. Y luego dice aquí, y antes niegue, oh, ojo, dice, cuidado, es preferible, miren, es preferible que el sol se apague, miren, y antes niegue sus luces el sol. ¿Qué quiere decir? Que el sol nos niegue sus luces. ¿Qué quiere decir? Que se vuelva oscuro, que el día se vuelve oscuro. Es decir, que el sol deje de alumbrar. Fíjense, dice, preferible que el sol deje de alumbrar a que faltemos a ese voto, miren, a ese juramento, ese es el voto, al juramento, a la promesa de defenderla, que la libertad, que nuestra patria ha hecho ese juramento a quién? Ante Dios. Porque fíjense, la palabra eterno, alguien me dijo, profesor, es un juramento que hacemos en la eternidad. No, no habla de eternidad, habla de eterno con mayúscula. Y ese eterno con mayúscula significa Dios. Miren, es decir, un hermoso mensaje en este coro del himno nacional del Perú, en el que dice, somos libres y lo vamos a hacer siempre, pero cuidado, si alguien falta a ese juramento, a ese voto de libertad, que la patria
hizo, miren acá, que la patria hizo ante Dios, es preferible que el sol se apague. Eso es lo que estamos analizando. Y aquí aprovecho la participación de una de nuestras participantes, a quien felicitamos, ¿ok? Pero miren, para decir lo siguiente, cuidado, cuando hacemos el parafraseo, y aquí también eso se convierte en un grave problema cuando escribimos en el campo académico. Surgen en tu cerebro las ideas que tú tienes respecto de, en este caso, respecto de la libertad. Si a mí me preguntan, ¿realmente hubo una independencia del Perú? Miren, ¿realmente hubo una independencia tal, una independencia del Perú? Yo pudiera decir, miren, yo pudiera decir, caray, según las investigaciones que he hecho, ha sido una pantomima. Realmente quiénes, miren, realmente quiénes dieron el grito de libertad y todo eso. Los criollos, ¿y quiénes eran los criollos? Hijos de españoles nacidos en el Perú. No eran indígenas, no eran negros, que seguían pagando tributos y los negros seguían siendo esclavos. Pero fueron ellos quienes, en última instancia, en un afán de quedarse con el poder, expulsaron a los españoles y ellos como descendientes se quedaron aquí. Es decir, pero eso es lo que yo, lo subjetivo que hay en mí, mi interpretación, no la interpretación literal de lo que está diciendo José de la Torre Ugarte. ¿De acuerdo? Y ahí sí, si alguien coloca aquí, por ejemplo, y dice, miren, si alguien menciona aquí y alguien puede decir aquí, seguimos en la dependencia. Eso es tu punto de vista, ¿de acuerdo? Eso no vas a colocar cuando hacemos un parafraseo. Si tú aquí, cuando estás parafraseando, colocas seguimos en la dependencia, pues ese sería un desastre. ¿Por qué? Porque el parafraseo no significa colocar lo que tú piensas, sino lo que ha pensado, en este caso, José de Rato Ugarte, y nos ha dicho, después de haber parafraseado, ¿de acuerdo? Tú escribes un párrafo de comentario. Y ese es el mayor problema, que dice, profesor, pero no somos y colocan cualquier cosa. No, usted tiene que citar José de la Torre Ugarte, ¿ya? 1821, señala en el coro del himno nacional que manifestamos ser libres por siempre. Y cuidado, que si alguien faltase al juramento que la patria hizo ante Dios, preferible que el sol se apague, es decir, fatal, ¿no? Preferible que el sol se apague, es decir, sería imperdonable que alguien haga eso. Eso es lo que le está diciendo. En realidad, pues es figurativo que el sol se apague, pero dice, es tanta, ¿no? La situación que, wow, cuidado. Alguien falta, preferible que se apague el sol. O sea, sería tan grave faltar a este juramento, dice el autor. Después de ello ya vienes y te despachas tú con tu comentario. Realmente sí quiso decir, había una exageración, etcétera, etcétera, o lo que tú crees, lo que tú piensas. ¿De acuerdo? Pero el parafraseo no debe llevar tu opinión, tu punto de vista, lo que tú crees, sino, como estás citando al autor, en este caso a don Ugarte, de la Torre Ugarte, José de la Torre Ugarte, tendrías que decir que él dijo eso, porque si no, caeríamos en una total incomprensión y tergiversación de la idea de, en este caso, el autor de la letra del himno nacional. Esto, queridos académicos, solamente es una muestra para motivar y para pensar, para reflexionar de qué tan importante es la lectura comprensiva. Un texto que lo hemos paporreteado muchas veces y tal vez recién hoy nos estamos enterando que se trata de esto. En el colegio, ¿no? Nadie hizo el análisis de ese texto, imagínense. Hace un tiempo era muy común en el Congreso que estaban hablando de tontería y media, ni siquiera comprendían qué es lo que decía el himno nacional y estaban que hay que anular esta estrofa o toda esta cosa. Entonces, es bastante, ¿ya? Importante, muy importante,
Sí, no se olviden ustedes, van a tener acceso, por eso es que una vez más vamos a enviar el formulario de asistencia para que a través de ese formulario, ya con sus datos y sus correos, se les haga entrega de la grabación y también de los materiales, ¿ya? De esta conferencia. ¿De acuerdo? Miren, esto para ver la importancia. ¿De acuerdo? Esto es tan importante conocer. Ya realmente has estado convencido de que habías comprendido el coro del himno nacional. Imagínate si ponemos un texto aquí, pues de corte académico de nivel de maestría o doctorado. A ver aquí, nos consultan, para poder analizar y parafrasear, ¿deberíamos tener presente el contexto o es parafraseo como tal literal? Ojo, el contexto es importante para ti como, miren, como académico, pero cuando vas, miren, cuando tú vas a decir lo que dijo tal autor, no lo vas a contextualizar ahora, sino en ese momento. ¿De acuerdo? Tú estás diciendo, fulano de tal dijo esto en 1821, imagínese. Luego podrá hacer usted un comentario de que en ese contexto pues se vivía aquí y luego hacer un comentario que ahora todavía está vigente o ya perdió vigencia, que era una pantomima, qué sé yo. Pero luego, en el parafraseo, en la paráfrasis, solo es una redacción de interpretación de lo que el autor señala, no colocando lo que yo pienso. ¿De acuerdo? Eso iría, lo que yo pienso va en un párrafo aparte. Fuerte compromiso de parte de todos los peruanos por mantener vivo el grito de libertad, dejando claro que esa virtud debe perdurar por siempre. Ahí tenemos una interesante eh, propuesta de parafraseo de este coro, ¿no? Felicitaciones. Y así, es decir, vamos a ir colocando con nuestros propios términos. Pero ojo, sin tergiversar la idea, no vayamos a decir, aquí hay un juramento por la eternidad. No dice la eternidad, cuando dice eterno, se refiere a Dios, porque está con mayúscula E. Eterno, sinónimo Dios. ¿De acuerdo? Entonces, mucho de eso devoto también. Eh, luces del sol, luces el sol, una tergiversación total cuando uno ha cantado, pero ya sabemos ahora en qué consiste. Vamos a continuar, eso ha sido solo una pequeña motivación. La cita directa es aquella en la que vamos a trasladar y hacer el copia y pega. Miren, ¿no? Hacemos el copia y pega de lo que alguien manifestó. Como lo tenemos aquí, una cita directa breve de menos de 40 palabras, en la que dos autores, en este caso Palladino y Guade, mencionan y dice, una mente flexible es una mente sana. Lo dijo en el 2019 y lo encontramos en la página 147 de su trabajo, que va a estar referenciado al final de nuestro texto. Esa es una cita directa. Copiamos tal cual lo dicen Palladino y Wade en este caso. Y una cita extensa, es trasladar lo que menciona un determinado autor, pero más de 40 palabras, tal cual, ¿de acuerdo? Un copia y pega, copy and paste. Pero sabemos ahora que ya las revistas de divulgación científica, los institutos de investigación, las unidades de posgrado, y APA 7 lo hace también, Vancouver desde hace mucho tiempo, dice, eviten el uso de citas directas, salvo que sean muy necesarias. Por ejemplo, si voy a decir la norma, la ley tal dice lo siguiente, no lo voy a parafrasear, tiene que estar tal cual. Pero si es una idea, es preferible que vaya parafraseado, ¿de acuerdo? Para que pueda adecuarse a lo que estás pretendiendo decir en tu trabajo. Entonces aquí tenemos la cita extensa. Aquí un filósofo de la Universidad de Salamanca en el 2021 señalaba lo siguiente, miren, los niños de 2 años, como promedio, comienzan a decir palabras de dos frases, mamá agua, quiero pis, y lo consideramos una gran conquista. Pero ese mismo niño, cuando canta,
utiliza palabras de 3 y hasta de 4 frases. Esto es el milagro del progreso, por lo tanto, vamos a enseñarle muchísimas canciones, pero no cualquier canción. Vamos a utilizar canciones en las que la semántica y la sintaxis cumplen un papel relevante porque la transmisión no deja de ser lenguaje en acto. Dice Luri, famoso filósofo actual de la Universidad de Salamanca. Interesante. ¿De acuerdo? Muy, muy interesante de utilizar la canción como una herramienta para el aprendizaje en preescolar. Miren, lo señala en la página 45. Esto es cita directa, traslado tal cual de la información que queremos nosotros trasladar a nuestros trabajos. Pero ahora vamos con, ¿qué es la cita indirecta? Aquí tenemos una cita indirecta. Nos damos cuenta, profesor, ¿por qué sabemos que esto es una cita indirecta? Porque, por ejemplo, aquí tiene menos de 40 palabras y está sin comillas. Cuando tú encuentras un texto breve con el registro de que pertenece a un autor o a dos determinados autores y no han puesto comillas, quiere decir que es un parafraseo, que no es tal cual, ¿ya? Entonces, miren, King y Levine en el 2020 señalaban, el desarrollo teórico en relación al vínculo entre la actividad financiera y el crecimiento se ha planteado en términos de los modelos de crecimientos neoclásicos y endógenos. Lo dicen. Ellos textualmente no han puesto así en su texto original. Aquí hay una interpretación y hay un parafraseo. ¿De acuerdo? Nos damos cuenta porque pertenece la idea a King y Levine, pero no tiene comillas. Si fuese tal cual, estaría con comillas. ¿Qué es para el diccionario de la RAE, de la madre del cordero? Siempre hay que ir a ver qué nos dice la RAE al respecto. ¿Qué nos dice la RAE? ¿Qué nos dice la RAE, en este caso, respecto de, ya, respecto de la paráfrasis? Respecto de la paráfrasis. Y señala lo siguiente. Paráfrasis. Miren, del latín paráfrasis y este traído del griego también, ¿no? Paráfrasis. Tiene tres acepciones. Tres acepciones. No es única la acepción, son tres. Y tenemos que encontrarle para el lado académico una que sea pues más pertinente. La primera, explicación o interpretación amplificativa. ¿Qué quiere decir? Que en el parafraseo vas a explicar con mayor extensión de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. Es decir, no vas a parafrasear para malograrlo. Cuidado con ese parafraseo que viene en última instancia, seguro que a ustedes ya les ha tocado hacer eso, que presentas tu trabajo, vas al Turnitin y te sale 45% de similitud, 60% de similitud. Profe, ¿y ahora qué hago? Tesistas que están incluso aprobados sus tesis, ¿ya? Y para ponerlo en repositorio, les han dicho, un momentito, voy a ponerlo en el Turnitin para ver el índice de similitud, le ha aparecido 45%, he dicho, uy, la universidad solamente permite máximo 20, y tú dices, diablos, ¿y ahora qué voy a hacer? Parafraseé. Y empiezas a parafrasear utilizando la inteligencia artificial y tu tesis se convierte en una mazamorra. Claro, va a bajar el índice de Turnitin porque, diablos, ese tipo de parafraseo no lo va a coger, ¿no? Pero tu tesis se convirtió en un desastre. Lejos de entenderse mejor, lejos de ser mejor ilustrado, ser más claro, tener claridad y de ser inteligible, se convierte en un texto ininteligible. ¿Qué quiere decir esto? Totalmente, miren, totalmente incomprensible y hasta a veces tergiversado. Eso no es parafraseo. Por eso les digo, necesitamos darle la herramienta del Turnitin al estudiante para que se vaya dando cuenta e ir trabajando desde el inicio, para que cuando tú entregues tu trabajo sea pulcro y no haya índice de similitud que te remita a hacer locuras para tratar de bajarlo, ¿no? Me han mandado textos
Me dicen, me han dado 48 horas para enviar, está con 60%, no sé qué hacer, ¿no? Y ya me aprobaron la tesis, pero si es que no pasa esto, no me van a dar el grado. Wow, ¿y ahora qué hacemos? Dice, profesor, no sé, habrá que hacer magia. Entonces, ¿se puede trabajar? Sí se puede trabajar, pero aquí hay que sumergirse, hay un trabajo ahí de tiempo completo. Entonces, fíjense, eso es primero, interesante, ¿no? ¿Qué cosa es una paráfrasis? Es la explicación, como lo hacíamos con el coro del himno nacional. ¿Recuerdan? La interpretación amplificativa, es decir, extensa, de un texto. ¿Para qué? Para ilustrarlo, para hacerlo más claro, para hacerlo inteligible, comprensible. No para darle una suerte de que no entiendo qué habrá dicho en ese parafraseo, lo malograron, ¿ya? Tergiversaron y ya no lo copia Turnitin. ¿Por qué? Pues ese disparate que va a ser del autor, ¿no? Y hay una suerte de tergiversación total, ¿no? Una mazamorra eso. Ese es cómico. La otra acepción es de traducción en verso en la cual se imita el original, sin verterlo con escrupulosa exactitud. Eso en el campo de la lírica. Y otro dice, frase que, imitando en su estructura otra conocida, se formula con palabras diferentes. Eso es cierto. Muy bien, lo dice la RAE y ahora vamos a ver justamente lo que les hablaba, ¿no? Hasta Turnitin, y me he permitido aquí citar a Turnitin, porque este importante software, ¿no? Esta entidad académica de Turnitin, que a nivel internacional permite encontrar similitudes, tiene una base de datos enorme. Alguien me dijo, profesor, cogí de un texto que está en alemán, ¿ya? Y en francés, lo he traducido, lo estoy poniendo, Turnitin no lo agarra, lo agarró Turnitin, porque tiene su base de datos tan amplio que tú ya no puedes hacer esas jugadas. Y además, eso no se debe hacer. Puedes tener un texto de donde sea, pero haz lo tuyo, escríbelo, sé pulcro, sé ético, sé consciente al escribir en la academia. Si no, ¿de qué estamos hablando? Después llegas a tener un cargo y vas a comenzar a, ¿no? Como plata como cancha o como cualquier otro tipo de intelectual que a veces pues ha robado las ideas de otro. Entonces, eso no. ¿Qué dice Turnitin? Nos invita a tener en cuenta 6 pasos para elaborar una paráfrasis. Miren, 6 pasos, lo dice el propio Turnitin, ¿ya? Te dice una ayudadita. ¿Tienes problemas? Aquí te doy 6 pasos para elaborar una paráfrasis. Coincidimos y por eso que me atrevo a compartirlo aquí con ustedes. Muy bien. El acto de parafraseo implica decir en sus propias palabras las ideas o información de una fuente ya puesto en tu trabajo. Cuando un texto ha sido parafraseado, ojo, debe incluir una cita adecuada, es decir, tenemos que citar, no es tuyo, tienes que citar, tienes que decir de quién es. Y aquí vamos a seguir estos pasos que ayudarán al parafraseo en esa escritura académica que vamos a hacer. Número 1, antes de leer o ver el texto, revise ideas similares para obtener más información del tema. Si tú estás leyendo de psicología, si estás leyendo algo de derecho, si tu trabajo es de ingeniería, de ciencias de la salud, de letras, de educación, y estás refiriéndote a un determinado tópico, a un determinado tema, pues no te quedes con lo que vas a obtener para parafrasear, sino busca más información, ilústrate con ideas, con fuentes similares y tengas una mayor amplitud, un bagaje más amplio y te va a ayudar a familiarizarte con el vocabulario y las ideas relacionadas a la temática. Si no, vas a estar con pobreza léxica para poder parafrasear. Eso es lo que dice, ¿no? Date una amplitud lexical para poder parafrasear, porque si no, vas a tener dificultades. Número 1, tienes que leer sobre ese tema. Sintetizamos, dice, lee sobre el tema. Lee, ilústrate sobre el tema antes de parafrasear. Número dos, lea y vuelva a leer el pasaje, o sea, es la cita, y luego determine lo que significa.
A ver, ¿qué significa esto? Tienes que estar consciente primero. Intente descifrar la idea principal. Ustedes saben que en un determinado texto hay una idea principal y las otras ideas secundarias, periféricas, complementarias, ejemplificadoras, van dándole la parte de sustento. Y también los argumentos de apoyo del texto. Esta es la idea principal y estos argumentos lo están completando. Tienes que lograr eso. ¿Y cómo se hace? A través de una lectura comprensiva, ¿de acuerdo? A través de la comprensión del texto. Perfecto, entonces. Número 3. Número 3. Reflexione. ¿Qué dice aquí? Miren, reflexione, ¿ya? Reflexione sobre su comprensión del texto. Miren, lo mismo. Por eso digo, caray, hemos coincidido con Turnitin, ¿no? Gratamente. Yo encontré en Turnitin algo mucho más sofisticado, tal vez que diga, vaya a una página de inteligencia artificial. No, lo dice tan, ya, de manera tan, concreta, que pues es interesante citarlo. Miren, reflexione sobre su comprensión del texto y hágase la pregunta. Miren, hágase la pregunta. ¿Qué significa esto? Cuando sea necesario, retroceda y vuelva a leer el texto de principio a fin. O sea, no es una cuestión de juego, es algo complicado, necesario, pero que a la vez con tu entrenamiento se va a volver mucho más fácil. Con tu entrenamiento esto va a ser, lees y parafraseas de inmediato, o sea, ya no tienes que hacer tanto. Lees y vas escribiendo, pero eso requiere de entrenamiento, de destreza, ¿de acuerdo? De maestría en esto. Entonces, miren, busque palabras desconocidas en un diccionario para entender su significado. No, cuando tú vas a parafrasear, no te debes quedar con ningún término desconocido. No te debes quedar con ninguna duda de qué significará eso, lo paso. No. Tienes que comprender las palabras al mínimo, totalmente. Nada debe quedar nebuloso, diáfano. ¿De acuerdo? Miren, ¿ah? Eh, muy bien, vamos a enviar nuevamente el registro de asistencia. Ya, vamos a enviarlo. Ok, y ya está. Fíjense. Entonces, no debemos quedarnos con ninguna palabra falto de su comprensión. Número cuatro, fíjese, número cuatro. Intente, mire lo primero que hay que hacer, intente parafrasear el texto en voz alta antes de escribir. Interesantísimo. ¿Por qué? Porque al tú parafrasear en voz alta, el mensaje va a ingresar a tu cerebro por el oído, ¿de acuerdo? Por el sentido del oído, los dos que tenemos aquí, uno acá acostado. Y esto va a permitir que se registre en tu cerebro y se quede para siempre. Mira, por eso nos pide en voz alta. Y en voz alta te vas a dar cuenta, diablos, esto no está completo, esto falta, esto te vas a dar cuenta. Explique la idea principal del texto a un compañero, a un par, a un colega, a un amigo, o por su cuenta para practicar ponerla en sus propias palabras. Es decir, mira, cuanto más, aquí yo recomiendo, esta parte número 4, yo lo expreso de la siguiente manera. Digo, vas a parafrasear, pero no de una sola forma. Haz el parafraseo de una, de dos, de tres, de cuatro formas diferentes, pero que digan lo mismo. Allí habrás logrado. Eso es lo que está diciendo. Explique esa idea a otro compañero de un modo, a otro de otra forma. Y si no tienes pares a tu alrededor, pues entonces inténtalos tú mismo. Dilo de una forma, dilo de otro. Estamos con la parte oral. Y estás practicando hacer la paráfrasis con tus propios términos. Número 5, parafrasee el texto recién y escriba el significado en sus propias palabras. Recién en el número 5 escribimos. 1. ¿Cuál era el 1? El 1. Infórmate. Lee más y si no sabes del tema que vas a parafrasear,
¿no? Miren, en esto recuerdo al doctor Marco Aurelio Neri, que decía, ¿no? Si no tienes nada en la cabeza, ¿qué vas a escribir? Entonces, es lógico. En el número 2, número 3, ya intentamos una suerte, ¿no? Y en el número 4, de explicación, de comprensión y de parafraseo oral. En el número 5, escribimos ya con nuestros propios términos. Una cosa es decirlo y otra cosa es ponerlo en blanco y negro. Considere cómo puede cambiar la estructura de una oración. Es decir, ahí aplicamos pues sujeto y predicado, o podemos nosotros hacer el cambio de los complementos van primero, luego pasa. Hacemos el juego de la sintaxis, que no lo hacemos porque se nos ocurra, sino la que más apropiada sea para este parafraseo, para que se pueda comprender mejor. Construirla de nuevas formas, de nuevos modos. Comparar esta versión que estamos ya teniendo con la versión original y asegurémonos de que el significado siga siendo el mismo, de que el significado no se vaya a tergiversar, de que no vayas a estar diciendo pues eh, tú otra cosa, ¿de acuerdo? Que lo que se está mencionando, lo que se está pidiendo es esto, y eso es lo que hay que poner. No vayas tú a colocar otra cosa, ¿ya? Entonces, muy bien. Luego, fíjense ustedes, llegamos a la parte final de las indicaciones para parafrasear y dice, si hay una duda, regla número 6, lea, piense y repita en sus propias palabras. Eso es importante, ¿no? Leer, pensar y repetir esa idea, pero en términos propios, en palabras propias. Lo dijo Turnitin y pues hemos coincidido y lo hemos puesto aquí. La paráfrasis no es un resumen, menos una síntesis de la información del texto. Cuidado con el parafraseo incorrecto, que puede ser un plagio. Empleas las mismas palabras que otro autor, o cuando cambias algunas por otras, conectores, sinónimos, le das vuelta activo, pasivo, el modo activo, el modo pasivo, eso es un plagio. Eso no es parafraseo, ¿de acuerdo? Cuidado. Debemos conservar las ideas principales del texto original, de manera que explicamos las ideas globales del texto original. ¿Ya? Y aquí reiteramos, conocer el significado de los términos utilizados en el texto original y la intención que tiene el autor cuando comunica. Identificamos la idea principal y las ideas secundarias. Sustituimos las ideas originales por expresiones con un sentido similar o semejante. Comparamos el texto original con el parafraseo que estamos haciendo. Existe la paráfrasis mecánica, que es parte del entrenamiento. Tenemos un ejemplo y se los voy a dejar a ustedes para que lo puedan leer con calma cuando ya tengan el documento que le vamos a enviar, el material. Luego nos vamos a una paráfrasis constructiva en la que modificamos totalmente el contenido del texto original, pero conservando sus ideas principales. Esta ya es la producción de un escrito nuevo, distinto, expresado y construido, ¿de acuerdo? De una manera diferente. Esta paráfrasis constructiva sí es ya una verdadera redacción académica de parafraseo del texto original. Y tenemos allí el ejemplo también para que ustedes puedan ilustrarse. Hay una paráfrasis de comprensión. Elaboramos un texto nuevo, diferente al texto original, pero de explicación, para explicar las ideas globales, las ideas generales, utilizando palabras, términos propios para expresar y explicar las nuevas ideas basadas en las ideas originales. Además, posterior a ello, se va a permitir expresar opiniones sobre este texto.
¿De acuerdo? Hacemos comentario, hacemos una explicación, una opinión personal de ello. Lo tenemos ahí como ejemplo para que ustedes puedan ilustrarse. Aquí vamos a parafrasear y luego vamos a dejar también un listado de textos que se lo vamos a alcanzar a vuelta de la inscripción que ustedes se han hecho aquí en la plataforma del Zoom, donde se han registrado la asistencia y les va a llegar a ustedes el material con los textos que se les invita a parafrasear y luego esto en una próxima conferencia estaremos analizando. A ver, acá tenemos muy sencillo este ejemplo. Dice, en un mundo tecnológico, la escuela juega un papel importantísimo en la adquisición de conocimientos del niño, pero en los aspectos fundamentales de la obtención de valores, el hogar es la base primordial. Lo dijo el exministro de Educación, Wexler, el 2018, en la página 3 de un diario de circulación nacional. Muy bien, entonces, aquí parafraseamos. ¿Qué dice? Este es el texto original. ¿Qué dice? ¿Qué quiso decir Wexler con eso? Aquí un texto muy sencillo de educación y de contenido y divulgación general que ha sido escrito en un diario, quiere decir, no es ni siquiera especializado, pero tiende a una tergiversación muchas veces. ¿Qué quiere decir? Alguien me dijo, profesor, acá quiere decir que la tecnología es importante en la educación. ¿Dónde dice eso? Que aquí diga mundo tecnológico no quiere decir que está hablando de la tecnología. Está dándole el contexto. ¿Qué quiere decir actualmente? En un mundo tecnológico, en el mundo de la inteligencia artificial, en nuestros días, en el siglo XXI, eso quiere decir, porque aquí salen ideas como en la escuela hay que darle tecnología a los estudiantes para que aprendan. ¿No te dice eso Wexler? ¿De acuerdo? Mucho cuidado cuando comprendemos el texto. Y aquí damos un ejemplo de cómo poder hacer. Mire, mundo tecnológico, las palabras clave aquí. Miren, palabras clave que nos van a servir y que no debemos, pues, dejar de considerarlos. Cuidado con, en lugar de niño, con el asunto de parafrasear, pongas tú infante, pongas párvulo, por amor de Dios. Niño no necesita, niño es comprensible. Tú no le vas a cambiar el término de niño por otro, porque ¿acaso niño no se comprende? En el parafraseo se trata de hacer claro el mensaje y no vas a estar cambiando el término niño. ¿Entienden? A ver, acá nos dicen, los niños obtienen conocimientos en las escuelas, entre estos tecnología. ¿Dónde dice que en la escuela le dan tecnología? ¿De dónde me sacó eso? En el hogar adquieren valores, tema fundamental para abrir. Por supuesto, pero ojo, no está diciendo que entre los conocimientos que le brindan en la escuela le están dando tecnología. ¿Dice? ¿Dónde dice eso, Wexler? Llamo ahora al ministro de Educación y me va a decir, Carrasco, ¿qué pasó? ¿Dónde he dicho eso? Ya, miren, ¿ah? Cuidado. Entonces, no es. No tergiversemos. Aquí, ¿qué ha dicho Wexler? Zapatero a tus zapatos. Cuando se habla mucho de la violencia, de los valores y todo esto, se le echa la culpa a la escuela, al colegio, ¿no? Padre de familia dijo, caray, esto aquí a mi hijo lo están malogrando. Cuidado. El niño, miren, se nutre de conocimientos en la escuela, pero de valores en su hogar. Esto no significa que en la escuela no se practiquen valores. Sí, pero el responsable número uno, por eso dice, la base primordial es el hogar y la escuela no quita a que en el hogar también se dé conocimiento. Muchas veces, por ejemplo, quien les habla aprendió a leer, a escribir, a sumar, a restar, multiplicar en la casa, pero eso no quita que el responsable de dar conocimientos al niño sea la escuela. Y todo esto en el mundo actual, en el mundo de la tecnología. Aquí no se está diciendo que al niño le dan tecnología, ¿de acuerdo? Ni que los valores son más importantes que el conocimiento, viceversa. No, cada uno tiene el responsable. ¿Quién es el responsable de darle valores? El hogar. ¿Y quién es el responsable de brindar conocimiento? La escuela. Pero no, es el responsable, pero no es el único. Miren, ¿ah? No dice que la escuela solo da conocimiento, solo, no dice. Dice que el responsable, el ente principal, el hogar también, la base primordial. No quiere decir que no haya otros. También está
lo inferencial, ¿no? Se puede deducir que no es el único, porque dice primordial. Si es primordial, hay otros que no son primordiales, que son secundarios. Por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Fíjense aquí. Muy bien. Si bien en la escuela donde los niños adquieren conocimientos, es el hogar dentro de la familia, muy bien, donde se desarrollan los principios y valores. Perfecto. Y en el mundo actual. Ya esto no sucedió el siglo pasado, sino en el mundo tecnológico actualmente. Pero cuidado con decir que se está dando tecnología. Profesor, me dijo alguien, pero en el colegio, en la escuela no se le está dando tecnología. Sí, pues, pero esto no es el tema. Eso no dijo Wexler. O sea, no pongamos lo que nosotros pensamos y que puede ser cierto. Es cierto, pero no es correcto con lo que dijo Wexler. ¿Ya? Muy bien. Miren cómo un texto tan simple necesita de una comprensión tan puntual. Acá tenemos los textos y se los vamos a dejar, ¿ya? Lo que dijo Veramendi, Villavicencios y otros en el 2020 acerca de la obesidad y sobrepeso. Van a tener, aquí tienen un texto de dos oraciones en un párrafo, ¿ya? Tenemos otro texto acerca de la obesidad y cómo tiene como etiopatogenia, ¿ya? Factores genéticos, metabólicos, psicosociales y ambientales. Y dicho por Achor y otros en el 2021 para poder entrenarnos en el parafraseo y a textos netamente académicos. Y aquí otro de historia que justamente habla de la proclama de independencia. Lo dice Ottenberg el 2009 en la página 66 de su trabajo y que habla de esto, ¿no? Miren, ¿de qué? De cuando el general José de San Martín proclamó formalmente la independencia en la Plaza Mayor de Lima, ¿no? Y veamos pues aquí los pormenores de las repúblicas latinoamericanas que ostentan pues en su calendario cívico y dan lugar a un mito canonizado en una colectividad que está presente y se proyecta al futuro, ¿no? Esto, que se conmemoran anualmente. Esto es una crítica a la celebración de la proclama de la independencia aquí y en otros países de Latinoamérica. ¿Ok? No podemos estar de acuerdo con lo que dice, pero no podemos cambiar la idea. Tenemos que parafrasear tal cual, pero luego expresar nuestra opinión, nuestro comentario. Aquí tenemos para los ingenieros, para los que están estudiando ingeniería, o economía, administración, lo que menciona la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, el 2022, en un párrafo, número 3, en una revista, y que habla del sector minero. Una de las industrias que lidera la adopción de nuevas tecnologías disruptivas, tales como la realidad aumentada y virtual, los entornos 3D en pantallas interactivas, los sensores IoT y la hiperautomatización de procesos, entre otras. Tan actual, ¿de acuerdo? Miren, ¿eh? Tienen ahí para divertirse y parafrasear. Otro que habla, es un texto que lo publicó la Universidad Internacional de La Rioja, el 2020, el párrafo 2, y que habla de las redes sociales. Las redes sociales llegaron a nuestra vida ¿no? Hace más de una década y al día de hoy millones de personas acceden a una o a varias de esas plataformas por motivos de diversión, motivos lúdicos, ¿no? Sin embargo, los últimos años han aumentado el número de plataformas sociales que además de entretener, persiguen un fin educativo, una finalidad educativa. Interesante este texto para que ustedes puedan tenerlo y parafrasear. Aquí hablamos del PON, ¿no? Del PON, que es la red óptica pasiva o en sus términos en inglés que tienen ahí, que es PON. Ya una tecnología de telecomunicaciones que utiliza la fibra óptica como medio de transmisión para brindar acceso a la red de banda ancha a los abonados, dejando de lado los equipos activos o que requieren alimentación. Lo dice Rojas, el 2022, página 15. Aquí, para los que son de farmacia, bioquímica, tenemos el texto que habla del medicamento genérico, ¿ya? Y cómo coinciden con los medicamentos de marca, compartiendo el mismo ingrediente activo con otras características como el color y el sabor que no afectan su rendimiento ni la seguridad o efectividad de ese medicamento genérico, que pueden ser distintos, ¿de acuerdo? Pero digamos, el ingrediente activo es el mismo. Por lo tanto, el efecto también.
Listo. Otro para los de educación, el rol docente en la lectura compartida. Tienen allí. Otro texto de Santander, las siglas KPI, que proviene de los términos Key Performance Indicators, ¿ya? Que viene a ser indicadores claves del rendimiento para que ustedes puedan también divertirse y hacer su parafraseo. Queridos amigos, asistentes el día de hoy, académicos que nos acompañaron, ¿ya? Muchísimas gracias. Hemos llegado ya a la parte culminante, la parte final de nuestra reunión del día de hoy. Les agradecemos por su participación y que nos sigan en las redes sociales a la Biblioteca Central Pedro Zulen de nuestra cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos y nos volveremos a encontrar en breve con otras ponencias. Un abrazo para también todos nuestros compañeros, amigos, pares de universidades latinoamericanas quienes estuvieron el día de hoy con nosotros. Muy bien. Saludos a todos. Muy buenas noches y hasta pronto. A ver, vamos aquí al chat. Alguien nos mencionó. ¿Habrá un siguiente taller de parafraseo? Sí, Karina, el parafraseo parte 2 lo vamos a tener para poder dar cuenta de los resultados del parafraseo, ¿de acuerdo? No se olviden de registrarse, ya se registraron y ahí van a tener todo nuestro material. Hasta pronto. Jessica, ¿cómo no? Saludos. Juan Trujillo, un gusto también tenerlos, ¿no? Hasta la próxima.